la semana que viene. Los casos de este código deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Esto es importante, lógicamente, como ustedes saben, nuestro sistema de derecho privado, y bueno, el público también, la fuente del derecho preponderante es la ley. ¿Qué son las fuentes del derecho? Son los modos, las modalidades que tiene de expresarse las normas jurídicas. Bien, nuestro derecho, la fuente principal, más importante, es la ley, en sentido material, como esta norma general. Pero bien, aquí hay algo importante que trae la reforma, la sanción de este código, que no lo tenía el anterior Código de Comercio y el Código Civil. Que fíjense que dice que los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Pero estas leyes hay que confrontarlas con una norma superior. ¿Que cuál es? La Constitución. La Constitución. Muy bien, la Constitución. Es decir, fíjense que estamos dentro de la órbita del derecho privado. Dice, los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Entonces, al aplicar la ley, el juez debe confrontar si esa ley es conforme, se encuentra de acuerdo, o sea, no entra en conflicto tanto con la Constitución Nacional, así como con los tratados de derechos humanos en la que la República Argentina sea parte. Tiene que hacer, digamos, tiene que ver, evaluar la razonabilidad de esta norma de acuerdo a los estándares de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos, los cuales la República sea parte. Fíjese lo que se llama este fenómeno de la constitucionalización del derecho privado. Si bien estamos en el ámbito privado, en el cual las partes, a diferencia de lo que ocurre con el derecho, las partes pueden crear las normas mediante las cuales se van a regir mediante los contratos, siempre está presente en la aplicación de la ley el debido confronte con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que la República sea parte. Como bien ustedes saben, en nuestro derecho, ¿qué pasa si una norma, una ley, por ejemplo, una ley del Congreso, es contraria a la Constitución? ¿Qué puede hacer el juez? Declarar la inconstitucionalidad. Muy bien, puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma para ese caso concreto. Es interpartes el efecto. Exactamente. Es, como bien dicen todos los fallos, es la última ratio del ordenamiento jurídico, la declaración de inconstitucionalidad. Pero si una ley, en la aplicación de un caso concreto, es contraria a la Constitución, el juez puede declarar la inconstitucionalidad. Y en nuestro sistema, el control de constitucionalidad, a diferencia, por ejemplo, de España, en la cual sí existe un tribunal constitucional, nuestro derecho al control de constitucionalidad es difuso. ¿Por qué? Porque no hay un único tribunal que es el encargado de decidir cuándo una norma, una ley es constitucional o no, sino que cualquier magistrado tiene la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma, siguiendo el sistema norteamericano, en el cual hay un control difuso de la constitucionalidad. En otros países, como les digo, en España, hay un tribunal que es el Tribunal Constitucional, que es el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y a su vez, en nuestro derecho, y esto en base a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último intérprete de la Constitución Nacional, la declaración de inconstitucionalidad puede ser realizada por los jueces aún de oficio, es decir, aunque no se lo pidan las partes. Fíjense que en materia del derecho privado, en el proceso civil, existe lo que se llama el principio dispositivo, que el juez
debe resolver las cuestiones de acuerdo a la que le propongan las partes. Ahora bien, si bien este es el principio general, la Corte se ha expedido y así autoriza que el juez de oficio, si él al examinar un caso advierte que la aplicación de una ley es inconstitucional, puede declararlo aún de oficio, aunque no se lo pida ninguna de las partes. ¿Qué otras fuentes del derecho menciona el artículo primero y existen en el ámbito del derecho mercantil? Fíjese, la norma preponderante en nuestro sistema de derecho, a diferencia de, por ejemplo, el common law inglés, en el cual se rige por el derecho consuetudinario, es la fuente del derecho primigenia es la ley. Pero, a su vez, también existe otra fuente del derecho que es muy importante en el derecho mercantil, ya sea la génesis, muy bien, las costumbres. Y fíjense que la ley es una fuente del derecho que es reflexiva. ¿Por qué es reflexiva? Porque, bueno, porque el órgano legislativo sesiona antes de sancionar una ley. La ley es un acto reflexivo y consciente, toda una elaboración. En cambio, la costumbre es espontánea, es una fuente espontánea del derecho, porque nace justamente de la práctica de determinados sujetos. El artículo, en nuestro derecho, la costumbre, si en el derecho mercantil tiene mayor preponderancia que en el derecho civil, porque justamente el derecho mercantil se originaba de los usos y prácticas de los comerciantes, como vimos, está subordinada a la ley como fuente del derecho, porque fíjense que el artículo primero se encarga de decir que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, es decir, cuando la ley se refiere a ellos o los interesados. Por ejemplo, las partes pueden pactar que el precio de venta de determinada mercadería o la forma de entrega o los costos de entrega de una mercadería sean pactados según la costumbre del lugar de celebración del contrato. Es decir, siempre tiene eficacia jurídica cuando la ley o las partes se refieren a ella. En situaciones, que es lo que se llama, ustedes lo han estudiado en civil parte general, la costumbre secundum legem, según la ley, es decir, cuando, en definitiva, la costumbre tiene eficacia cuando la ley se refiere a ella, cuando las partes, en las convenciones de los contratos se refieren a ella, en ausencia de ley, es decir, cuando hay un vacío legal, lo que se llama la costumbre praeter legem, y nunca puede ser contraria a derecho la costumbre. Es decir, y tampoco puede contrariar la ley. Entonces, fíjese que la costumbre está subordinada, a diferencia, por ejemplo, del common law inglés, donde tiene mayor preponderancia la costumbre, está subordinada a la ley. ¿Y qué es la costumbre? Profe, una pregunta. Sí. ¿No había un tipo de costumbre que era contra legem, que como que derogaba algún tipo de ley? No. En realidad hay un ejemplo claro de una costumbre contra legem que tiene vigencia, pero nunca puede derogar a la ley, que es en el acto de las públicas subastas. En el acto de las públicas subastas, o en una subasta, los proponentes, los que ofrecen, cuando realiza la postura, la tienen que hacer a viva voz. Por ejemplo, está el martillero y dice, bueno, están en el recinto del remate, cada uno que ofrece, dice, bueno, yo ofrezco 500, tengo que decir a viva voz, yo ofrezco 1000, pero lo cierto es que la costumbre hace que los ofertantes que hagan, levantan el dedo o levantan la mano, nunca lo dicen a viva voz, pero si bien tiene esa, creo yo, es la única costumbre contra ley que tiene cierta vigencia, pero es contraria a la ley, no tendría que tener eficacia jurídica frente a las disposiciones del reglamento de las subastas.
Ah, bien, ¿la costumbre qué es? Es la observancia constante y uniforme de cierto